Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué significa ese dicho? ¿Qué es lo que cree usted que significa ese dicho? ¿Dónde está Paulina? Escucha la voz, pero no. A pesar de que es evidente, no quiere darse cuenta, ¿no es cierto? Está hablando de una persona que prefiere aferrarse al error y menospreciar la verdad, a pesar de que a toda luces lo que está pensando es ilógico o es una mentira. Esta persona prefiere cerrar los ojos y negar que exista un sol antes de aceptarlo. Es lamentable cuando una persona se aferra a una mentira. Creo que todos nosotros hemos visto o incluso experimentado este dicho. No hay peor ciego que uno que no quiera ver. Pero el problema está que menospreciar la verdad va a llevar inevitablemente a sufrir consecuencias. Y entre más grande sea la verdad que nosotros estamos negando, más graves van a ser las consecuencias que tendremos que afrontar. Hoy nosotros estamos estudiando en este Evangelio de Marcos un tema muy importante que lo hemos visto desarrollado a lo largo de todo el Evangelio, y es que se nos anuncia que Jesús es el Rey del reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús es el que viene a traer el reino de Dios y nos llama y nos invita para que nosotros entremos a ese reino. Pero hay algo que nos puede llevar a quedar fuera del reino de Dios. Hay algo que nos va a terminar descalificando del reino de Dios. Hay algo, una verdad evidente, que somos necios si continuamos en ese camino. Así que hoy vamos a estar viendo qué te descalifica del reino de Dios. Yo he dividido este mensaje en dos secciones. Básicamente en la primera vamos a ver la incredulidad y en la segunda vamos a ver las consecuencias de la incredulidad. Comenzamos con el primer punto, los primeros 3 versículos. A este punto yo le he titulado la incredulidad y el rechazo. Recordemos un poquito el contexto de Marcos. Cuando iniciamos la serie yo les expliqué que el libro está dividido en 2 grandes secciones. Básicamente partidos en el capítulo 8, cerca de la mitad, cerca del final, versículo 20 y tantos. En toda la primera sección se está resolviendo la pregunta, ¿quién es Jesús? De repente Jesús hace su aparición en escena y la pregunta de toda esta gran sección es, ¿quién es Jesús? Y en la segunda sección, a partir del capítulo 9 en adelante, la pregunta que se resuelve o las preguntas que se resuelven es, ¿y qué viene a hacer Jesús? ¿Y qué implica para una persona que quiere seguirle el ser discípulo de Jesús? Así que la identidad de Jesús es lo que está en juego en el Evangelio de Marcos. Nosotros hemos visto en los últimos relatos que cuando Jesús se manifiesta, la forma correcta de verlo es a través de la fe. ¿En qué episodios recientes hemos visto fe por parte de las personas ante la presencia de Jesús? A ver quién se recuerda. ¿Cuál? La mujer del flujo de sangre. ¿Ok? ¿Cuál otro? La niña muerta, ¿no es cierto? La que algunos le dicen Talita Cumi, no se llamaba Talita Cumi. Talita Cumi fueron las palabras de Jesús para levantarla. Pero sí, la hija de Jairo. Frente a la presencia del Señor tiene que haber fe, y es lo que se nos está alentando en esta primera parte del Evangelio de Marcos. No la incredulidad, no la indiferencia. Pero en el texto de hoy vamos a ver lo que sucede cuando reina la incredulidad en una persona, o en este caso en una ciudad entera. El relato que estamos viendo hoy está mucho más explicado en Lucas. Yo espero que usted
haya leído los pasajes que le brindamos en los anuncios de la semana pasada y usted haya leído Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30, porque está mucho más relatado allí este momento de el rechazo a Jesús. Hoy voy a estar tocando algunos puntos de Lucas 4 para poder explicar un poquito mejor. Bien, comenzamos con el versículo 1. Jesús en Nazaret. Dice el versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Dice que llegó a la tierra de Jesús. ¿Cuál sería la tierra de Jesús? A Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret. Nazaret era un pueblo que quedaba relativamente cerca de Capernaum, a unos 33 kilómetros de distancia, que se podía recorrer relativamente en poco tiempo. En Nazaret es la ciudad donde Jesús creció. En Nazaret es la ciudad donde vivía su familia. Y es la ciudad que tuvo el honor y el privilegio de poder ver los primeros años de vida de Jesús. ¿Usted conoce algo sobre los primeros años de vida de Jesús? Sabemos muy poco, hay muy poco registrado en los evangelios. Pero esta gente de Nazaret tuvo el privilegio de ver a Jesús desde chiquito y crecer, e incluso en su labor como carpintero. Imagínese lo que usted que quería una yunta para sus bueyes, iba y contrataba a este carpintero que hacía buen trabajo llamado Jesús. Y de repente tú tenías tu yunta de bueyes, marca Jesús. A lo que yo voy es a la familiaridad que debió haber tenido esta gente con Jesucristo. Ahora, Jesús no está en una visita familiar. Él no está como cuando tú vas a la casa de tus padres, por ejemplo, si tú vas a viajar y vas a cierto lugar donde vive tu familia y tú estás allí ¿para qué? ¿No es cierto? Visitar. Tú no vienes a trabajar, tú vienes a relajarte y estar con los tuyos. En el caso de Jesús, esta no es una visita familiar, es una visita ministerial, y eso se entiende porque sus discípulos estaban con él. Él va con todos sus discípulos. Y también tenemos que estar conscientes que la fama de Jesús se había extendido en toda aquella región. Ya lo habíamos visto en momentos anteriores. Y obviamente al estar tan cerca Nazaret de Capernaum, el sitio donde Jesús centró su ministerio y donde hizo muchos milagros, es normal suponer y entender, y el mismo texto en Lucas nos lo aclara, que los nazarenos sabían perfectamente que Jesús hacía muchísimos milagros. Así que ahí está Jesús llegando a su pueblo, llegando a Nazaret. Vemos el versículo 2, llega un sábado, un día de reposo, y nos dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesús, esta era su agenda normal. Él, considerado un rabí, cuando llegaba el día de reposo, iba a la sinagoga del pueblo y enseñaba. Lucas nos declara cuál fue el texto que Jesús enseñó esa mañana en la sinagoga. Lucas 4:17 tiene este muy conocido texto de Isaías 61. Leo Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta escritura había sido predicada por siglos en las sinagogas. Y cada rabino que la tocaba, cada rabino, cada maestro que hablaba delante de la sinagoga, siempre había tenido que decirlo como una promesa a futuro. Dios va a enviar al ungido por su espíritu, que va a traer libertad, que va a traer buenas nuevas. El Señor enviará como una promesa futura, pendiente. Pero en este momento Jesús no lo hace como los demás rabíes. Él habla y dice: esta escritura hoy se está cumpliendo delante de vosotros. ¿Qué implican esas palabras? ¿Qué estaba diciendo Jesús acerca de su persona? Que Él es el Mesías, Él es el cumplimiento de esta profecía. Y Él les estaba dando a todas luces, amado hermano, ya nada más le faltaba ponerse un rótulo encima que dijera: soy el Mesías, y una flecha apuntándolo a Él. Nada más le faltaba eso para que fuera más explícito. Él a toda luz le estaba diciendo a la gente: soy el Mesías. ¿Cuál fue la reacción de los nazarenos en ese momento? Versículo 2. La palabra de Dios dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñarles en la sinagoga y dice: y muchos oyéndole se admiraban. Y nosotros podemos recordar cuando Jesús en el capítulo 1 también había predicado en la sinagoga de Capernaum, y dice que muchos se admiraron de Jesús. Pero los de Capernaum se admiraron de buena forma, de decir: wow, ¿quién es esta persona? En la parte positiva de la palabra admiración, los de Capernaum dijeron: no puedo creer que alguien esté hablando de esta manera. Pero lamentablemente la palabra admirar aquí en Nazaret no es bien, no es positiva, es más bien negativa. Ellos no se admiran como quien se admira de una persona que está sorprendido gratamente, sino más bien como quien encuentra a un impostor. ¿Tú has visto cuando hay una persona que engatusa a los demás y que tiene habilidad para engatusar a otros? Y tú te maravillas y dices: bueno, el tipo tiene talento para esto. Algo así era la admiración que tenían los nazarenos en ese momento. Lo sabemos por el contexto, lea conmigo. Dice que se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos quedaron completamente atónitos, porque ellos esperaban, ellos no esperaban que Jesús tuviera tal sabiduría. Ellos se asombraron por las palabras de Jesús. Ellos quedaron sin habla alguna, pero como estamos diciendo, no era una admiración buena, sino que era una sospecha sobre Jesús. Ellos se preguntaban: ¿de dónde le viene a Él la sabiduría? ¿Y de dónde le viene el poder para hacer milagros? Ellos no podían negar ni su sabiduría ni sus milagros. Pero lo que no estaban dispuestos a aceptar es que la sabiduría y los milagros de Jesús fueran de parte de Dios. En otras palabras, ellos estaban negando la unión que hay entre Dios y Jesús. Más adelante vamos a ver que ya vimos a otro grupo que hizo exactamente lo mismo. Negar que lo que hace Jesús viene de parte de Dios. A tal punto en la negación de estos hombres, eran tan ciegos a la verdad que el Señor les estaba diciendo, porque recordemos que Jesús les dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él mismo les estaba diciendo de dónde venía el poder. ¿De dónde venía ese poder?
Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. En otro momento Jesús, frente a los judíos, les dijo en Juan capítulo 7, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino del que me la envió. Es necesario, amado hermano, que nosotros entendamos de que Jesús está unido a Dios. Quizás esto para nuestro entorno cristiano no es como muy trascendental, porque pensamos en Jesús y ¿en quién pensamos inmediatamente? En Dios. Pero sí hay religiones donde piensan en Jesús y no lo asocian con Dios, o por lo menos no en la altura que debería estar. Por dar un ejemplo, los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, pero nada más que un profeta. Entonces, incluso ellos creen en Jesús, claro que sí, pero Jesús, profeta. Hasta ahí, como lo fue Moisés, como lo fue Elías, como lo fue cualquier otro, hasta allí nomás. Es negar a Jesús a final de cuentas. Los mormones, los testigos de Jehová, unos hablan sobre Jesús como un semidios, como un Dios creado, y otros hablan de Jesús como el hermano de Satanás. Y pues eso es rebajar a Jesús de su gloria. Si tú no crees que Jesús es Dios a su misma altura, tan Dios como el mismo Dios, el Dios eterno, pues entonces tú estás rebajando a Jesús y tú no estás creyendo en el verdadero Jesús. En el capítulo 4 habíamos visto que un grupo de personas dijo algo muy parecido de Jesús, los fariseos. Cuando ellos le dijeron, lo que tú haces, no lo haces en el poder del Espíritu Santo, lo haces por Satanás, por Belcebú, ¿se acuerda? ¿Y cómo le llamó Jesús a eso? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle a Jesús que su poder no emana del Padre, sino por medio del Espíritu, sino que emana de Satanás o de cualquier otra cosa. Eso es negar la divinidad de Jesús. Ahora, el argumento de estas personas estaba basado en sus simples razonamientos. Mira conmigo el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también entre nosotros sus hermanas? Y aquí para los amigos católicos, aquí hay un texto claro que muestra que María después siguió teniendo hijos. Son los hermanos de Jesús y se nos nombra por lo menos, al menos, a ver, cuéntelos, Jacobo, José, Judas, Simón, 4 hombres y hermanas en plural. O sea, tuvo más de una. Estamos hablando que con Jesús 5 y con las hermanas, por lo menos debieron haber sido unos entre 7 a más hijos. ¿Ok? Pero eso fue un pequeño paréntesis. Regresemos a nuestro punto. ¿Cuál fue el argumento que tenían estos hombres para hablar sobre Jesús? Yo sé de dónde viene. Yo sé quién es Él. Antiguamente, en los tiempos de Jesucristo, había una creencia popular, no estaba inspirada en la Biblia, pero era una creencia que tenía la gente según sus tradiciones. Ellos creían que el Mesías aparecería súbitamente, sin que nadie supiera de dónde vino. Un día, en algún momento, el Señor iba a aparecer y nadie iba a saber de dónde vino. En cambio, los nazarenos sí podían decir, uy, ese yo lo conozco desde que es chamaco. Tú conoces a personas así, ¿no es cierto? Que tú los ves ahí, uy, ese yo lo conozco desde que se andaba sonando los mocos. O peor aún, tú de repente puedes decir, ese lo conozco desde que le cambiaba yo los pañales. Esta gente
no creían en Jesús simplemente porque ellos sabían quién era, porque estaban basados en una tradición que no tiene sustento bíblico. Eso ya le había pasado a Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 27, unos judíos le dicen al Señor: pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Primer obstáculo, ellos decían, sabemos de dónde es. Pero en las mismas palabras que tenemos acá como razonamiento de estas personas, vemos que hay menosprecio en sus palabras. ¿Quién es Jesús? Jesús es un don nadie. ¿Quién es? ¿Cuál es su ocupación? Él es un carpintero. Carpintero, la palabra tecnón, que es la que se utiliza en griego acá, tiene que ver a alguien que utiliza sus manos para crear cosas. Y no solamente puede ser un carpintero, puede ser un albañil, puede ser un escultor, puede ser alguien que haga cualquier cosa con sus manos. Pero la tradición de decir carpintero vino desde el siglo II, un historiador bíblico muy temprano en la historia llamado Justino Martín. Él decía sobre Jesús que acostumbraba a trabajar de carpintero cuando estaba entre los hombres haciendo arados y yugos. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, ese mi yugo no es que le estaba haciendo promoción a su marca, ni mucho menos, pero Jesús hacía yugos. Otro paréntesis, me regreso a mi tema. Jesús no era una persona de letras. ¿A quién tú esperarías como un gran rabí? Alguien que hubiera ido a Jerusalén, que hubiera estudiado años y años a los pies de los mejores rabíes y que viniera con su título, dijera, mira quién soy. ¿Pero quién me está hablando? El carpintero. Hasta creo que nosotros podemos entender este menosprecio fácilmente. Tras de eso, el hijo de María, que por un lado nos puede indicar, al no decir el hijo de José, puede indicar que José ya estaba muerto a estas alturas, María había quedado viuda, que es muy probable, pero esta expresión hijo de María tiene también como una segunda escondida, como una chiquita ahí guardada. A una persona en esos tiempos se le llamaba hijo de su padre, siempre. Por ejemplo, Israel sería hijo de Félix, por decir algo. Pero cuando alguien se sospechaba de que no era hijo verdadero de esa persona, sino que su mamá había sacado los pies del plato con otro, ya no se le llamaba hijo de el padre, sino nada más se le mencionaba como hijo de la madre. Y al mencionar hijo de María, puede ser porque en los tiempos de Jesús se comenzó a divulgar un chisme sobre él de que José no era su padre, no era hijo legítimo, que en cierta manera, pues es cierto porque era hijo del Espíritu Santo, pero ellos lo estaban haciendo desde un punto de vista a la mala, como diciendo María sacó los pies del plato. Por tanto, no tiene ninguna autoridad para hablarnos. Él está ahí en medio de sus hermanos y hermanas. En otras palabras, Jesús no encaja en el molde de un Mesías que ellos tenían en la cabeza. Un Mesías tiene que ser una persona asombrosa, que nadie sepa de dónde viene, tiene que ser así, así. Este no lo es. Y ellos prefirieron negar a Jesús antes de aceptar que Dios era su Padre, que Él era el verdadero Mesías. Y se escandalizaban. Esto significa que no podían creer. La palabra literalmente significa caer en una trampa, tropezar. Y ellos estaban tan ofendidos que no podían creer que Jesús fuera el Señor. Su actitud revela que hay rechazo hacia el Señor. Ellos rechazaron a Jesús porque no creían en Él. Y vamos a ver las consecuencias de esto. Versículo 4, llegamos a nuestro segundo punto, la consecuencia de la incredulidad. Versículo 4. Mas Jesús les decía,
No hay profeta sin honra en su propia tierra y entre los parientes y en su casa. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, ¿cómo normalmente reaccionaban las ciudades donde llegaba Jesús? Era un alboroto aquello. La gente venía y era un desfile de enfermos desde la mañana hasta la noche. Enfermos y endemoniados que la gente traía. ¿Y qué esperaban de Jesús? Que los sanara. Ellos, los habitantes de los demás pueblos que hacían estas cosas, no entendían completamente qué significaba que Jesús fuera el Señor. Pero por lo menos entendían de que en Jesús el Padre actuaba de una manera especial. De que en Jesús estaba la presencia de Dios como en ninguna otra persona. Quizás ellos no entendían todo el asunto del Mesías y del perdón de pecados y de la libertad, pero ciertamente ellos entendían de que había algo especial entre Jesús y el Padre. Por eso le llevaban a sus enfermos, por eso le llevaban a la gente esperando un milagro. Pero en lugar de hacer eso, los nazarenos lo que hacen es deshonrar a Jesús. Jesús dice estas palabras: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. La actitud que tenían los nazarenos no es otra que la misma actitud que tuvo Israel a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ya básicamente hemos hecho una lectura de todo el tiempo de los reyes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha primado en el tiempo de los reyes? ¿La obediencia a Dios? Para nada. Leemos constantemente que se nos dice que tal rey fue malo ante los ojos del Señor. Y el Señor mandaba a sus profetas para que anunciaran, para que advirtieran al pueblo, para que lo llamaran a arrepentimiento. Pero cuando el profeta se presentaba delante de la gente, ¿qué hacía la gente de Israel con el profeta? Lo ignoraba, lo desechaba, lo descartaba. Anda tú para allá, tú qué me tienes que estar diciendo. Por eso es que vemos lo que sucedió con el pueblo de Israel y que ahora estamos viendo en Esdras. 70 años de cautiverio. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los mandó al cautiverio? Por la incredulidad de su pueblo. ¿Los profetas estuvieron allí y la gente les hizo caso? No. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Mismos israelitas levantados por Dios para anunciarles y ellos no creyeron en él. Pero ¿sabe quién sí creyó en los profetas? Hubieron gentiles que creyeron en los profetas. La viuda de Sarepta, ¿se acuerda la historia? Aquella mujer que durante la sequía ya no tenía ni qué comer y que el profeta Elías le dijo: hazme pan y luego vas a comer tú. Y el milagro que sucedió, luego murió su hijo y Elías lo resucitó. Eliseo, perdón. No, Elías. Una pagana, lejos del pueblo de Dios, una gentil que cree en el profeta. Naamán, el general del ejército sirio, leproso y con muchos problemas de actitud, pero a final de cuentas termina creyendo en las palabras del profeta. Mientras que el pueblo de Dios rechazaba a los profetas, vemos ejemplos de gentiles que sí creyeron. ¿Qué honra más a Dios? ¿Que le escuches o que no le escuches? Que le escuches. Pero cuando hablo de escuchar no solamente es hacer lo que varios están haciendo acá, pero ya están disparados por allá. Cuando hablo de escuchar, ¿qué es? Que escuches con atención, que retengas y guardes en tu corazón. Que la palabra sea algo real para ti. Ahora, ponlo en proporción.
¿Para Dios fue malo que rechazaran sus profetas en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Y es más, Él muchas veces les dijo, yo les envío mis profetas y los han rechazado. Ahora, si eso fue malo y fue castigado con la cautividad por 70 años, ¿qué crees tú que merece esta gente que no está rechazando a cualquier profeta, está rechazando al profeta, en palabras mayúsculas, al Hijo de Dios, al cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, del que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, está ahí delante de ellos, y los nazarenos, en lugar de creer, ¿sabe lo que hicieron? Déjame leerte Lucas 4:28. Escucha hasta dónde llegó el rechazo de los nazarenos. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No fue simplemente ira en el corazón. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. En otras palabras, también tenían deseos de matarlo. Y en esa ocasión, el Espíritu Santo permitió que Jesús pasara en medio de ellos y no lo tocaran, porque Dios lo estaba preservando. Pero vemos que la actitud de ellos no fue solamente de rechazo. ¿Hasta dónde llegó? Hasta el deseo de matarlo. Tal es el rechazo. Y usted dirá, pero yo no quiero matar a Jesús. Yo no quiero. Pero si en tu corazón está el rechazo a Jesús, no hay diferencia entre el corazón de los nazarenos y el que pueda haber en cualquiera de nosotros. Ya vimos que cuando Jesús llegó a Capernaum o a cualquier ciudad, hubo fe, hubo aceptación, hubo milagros, pero en este caso no lo hubo. Estamos acá. Versículo 5a. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué pasó con esta ciudad? ¿Hubo milagros? No hubo ningún milagro. Ahora, no era, como estamos diciendo, falta de información. Los nazarenos entendían perfectamente quién era Jesús. Pero ¿por qué no pudo hacer milagros? Normalmente nosotros entenderíamos porque no hubo fe. Pero ahí hay que ponerle un asterisco a esa respuesta. Porque los milagros de Jesús no están condicionados a la fe. Ya lo vimos cuando en la barca se estaba medio hundiendo, los discípulos desesperados, y Jesús hizo el milagro sin la fe de ellos. Jesús calmó la tormenta sin la necesidad de la fe de ellos. Si hubiera sido por los discípulos, se hubieran ido hasta el fondo del mar. El milagro no depende de la fe. Eso quiero dejar claro. El endemoniado gadareno tampoco expresó algún tipo de fe. Él llegó diciendo, ¿por qué me atormentas? Eso no es exactamente fe. Pero Jesús hizo el milagro en el endemoniado gadareno. El problema acá no es que la incredulidad ata las manos de Dios y Dios no puede obrar donde no hay fe. No, porque si esa fuera la verdad, la salvación no sería posible. La salvación del hombre es el mayor milagro que existe. Pero para que Dios te salve, ¿tiene que haber fe? Sí, claro que sí, la salvación viene por fe. Pero la fe no nace de ninguno de nosotros. Efesios nos dice que la fe es un don de Dios. Significa que cuando Dios va a salvar a alguien, le entrega la fe para que esa persona crea y sea salva. Dios no espera a ver a qué hora le amanece a Gerson creer en mí para salvarlo.
Porque si Dios esperara que Gerson, yo o cualquiera de nosotros tenga recién fe para salvarnos, ninguno de nosotros, porque la fe no es vuestra, es don de Dios. Dios en sí mismo no necesita la fe, o sea, la fe para obrar un milagro, porque la fe viene de Dios. Pero cuando no hay fe es una evidencia de rechazo. Ese es el punto acá. El problema no es que a los nazarenos les faltó fe, el problema es que los nazarenos rechazaron a Jesús. Y dentro de su ministerio terrenal, la gracia de Dios se manifestaba por medio de sanidades, de liberaciones, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando Jesús llegaba a una ciudad y había sanidad, era porque la gracia de Dios había descendido sobre esa ciudad. Pero Nazaret quedó estéril en cuanto a su fe, lo que muestra rechazo y por tanto no hay gracia de Dios sobre ellos. El problema de fondo es que en la ausencia de milagros, lo que evidencia es corazones estériles. Aplicable, por supuesto, para el ministerio terrenal de Jesús. Cuando estos nazarenos trataron de matar a Jesús, es la evidencia máxima de que lo estaban rechazando. No hubo milagros porque la gente no quería llevarle sus enfermos. Y no le querían llevar los enfermos porque sospechaban de su poder, porque sospechaban del origen del poder de él. Él no está asociado con Dios, por tanto no le llevo a mi enfermo. Obviamente eso significa que en el corazón de estas personas no hay aceptación para Jesús, hay rechazo. Pero Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Mira conmigo el versículo 5 en la parte final. Dice que no pudo hacer milagros allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. En términos generales, si fuera un jardín, Nazaret es un desierto. Está completamente estéril. Pero aún en medio de esa esterilidad, Dios permite que hayan unos cuantos enfermos que se acerquen a Jesús con fe. Esto nos demuestra una cosa, amado hermano. Uno, que la salvación es personal. La gran mayoría de Nazaret lo rechazó, pero hubo unos cuantos que sí lo fueron a buscar. Si lo fueron a buscar es porque creían en él, estaban esperando en él. Estaban confiando en él. Estos enfermos que fueron sanados es la muestra de que Dios, a pesar de la incredulidad general de todo el pueblo, tuvo misericordia sobre unos cuantos. Y sobre esos que tuvieron fe, ¿qué recibieron? Milagro. ¿Ve cómo fe y milagro en este sentido van de la mano? Cuando tenían fe, buscaban a Jesús. Y cuando no tenían fe, ¿qué hacían? No lo buscaban. Cuando se acercaron, era por fe. Cuando no le llevaron enfermos, era por rechazo, por incredulidad. Versículo 6, terminamos con esto, con esta impresión nada favorable que tiene Jesús hacia estas personas. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amado hermano, Jesús se encontró con muchos incrédulos en su ministerio terrenal. Por ejemplo, los fariseos, los escribas y los sacerdotes mismos. Pero de ninguno de ellos, curiosamente, se nos dice que Jesús se asombró de su incredulidad. Pero sin embargo, de Nazaret, sí.
Solamente hay 3 textos en todos los evangelios que se nos dice que Jesús se asombró. Cuando hablamos de asombrar es cuando de verdad lo que estás viendo te rompe la cabeza. Lo que estás viendo te saca completamente del cuadro. Es algo inaudito lo que estás viendo. Y solamente sucedió 3 veces. Es más, en realidad 2 veces. Dos veces que se menciona son sobre un mismo suceso que Jesús impresionó. Y la tercera vez es esta. La otra vez, o las 2 otras veces que Jesús impresionó, que es una sola acción, es con el siervo de el centurión. ¿Se acuerda de esa historia? Cuando viene un centurión y le dice, Señor, mi criado está enfermo. El centurión era gentil, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Pero él viene y le dice, Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor va a acompañarlo a la casa, como ha hecho con otros. Y el centurión le dice, no, Señor, no es necesario que lo hagas. Basta que tú digas que se sane y él va a sanar. Y dice que Jesús se maravilló de ver la fe del centurión. Ahí se usa este mismo verbo de admirarse, de quedarse maravillado. Pero ahora tenemos la otra cara de la moneda. Mientras que el centurión, un gentil pagano, lejos del pueblo de Dios, logró por la gracia de Dios tener tal fe, ¿qué pasó con los nazarenos? Ponte a pensar, habían visto a Jesús desde pequeño. Ponte a pensar, habían podido, amado hermano, no sé si tú y yo podemos llegar a entender la familiaridad que pudieron haber tenido estos hombres y mujeres con Jesús. ¿Quién tenía más oportunidad de creer en él? ¿El centurión o los nazarenos? Es más, los nazarenos escucharon, el Espíritu de Dios está sobre mí, hoy se ha cumplido esta profecía. Y aún así, lo rechazaron. Esto que dice que Jesús se impresionó, no son buenas noticias. No son buenas noticias. Muestra cuán grande era la incredulidad de estos hombres. Quizás tú digas, malos nazarenos, qué bárbaros. ¿Cómo pudieron haber hecho tal cosa? Pero te invito para que reflexiones sobre tu propia condición. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Muchos de nosotros podemos decir, yo amo a Dios. Es más, si yo pregunto, hermano, ¿cuántos aman a Dios? Me extrañaría de que alguien no levante la mano aquí. De verdad me extrañaría. Ya solamente que te declares un ateo, un satanista o algo así. Pero el punto no es si amas a Dios según tus términos, si amas a Dios según tu manera. Porque amar a Dios según mi manera no es diferente a los nazarenos. A Dios se le ama a la manera de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nadie que quiera ser mi discípulo puede volver a ver atrás. Tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, del dinero, de los títulos, de las comodidades, de los bienes, de cualquier cosa que se pueda presentar delante de nosotros. Si no lo estamos haciendo, repito, no somos diferentes a estos nazarenos. Tú puedes decir que lo amas, puedes decir que lo quieres, puedes decir, pero a la hora que te toca casa de oración, no, qué pereza. Y cuando es tiempo de oración, no, mejor no. Y tu vida devocional personal, no, es que el Señor sabe que tengo muchas cosas pendientes. Amado hermano, ¿te das cuenta que a final de cuentas eso es lo mismo que el mismo rechazo que los nazarenos? Tú dices que le amas,
pero ¿qué dicen tus acciones respecto? ¿No estás dispuesto a perdonar a tu prójimo? ¿No estás dispuesto a separarte de tus egoísmos con tal de servirle al que está a tu costado? ¿No estás dispuesto a caminar esa milla extra a pesar del que sea tu enemigo el que te está oprimiendo para que lo hagas? ¿No estás dispuesto a poner la otra mejilla? ¿No estás dispuesto a amar como Dios dice que lo amemos? Tienes que preguntarte, ¿de verdad soy diferente a los nazarenos? ¿De verdad soy diferente a estas personas? Amado hermano, el problema no es cuántos milagros hay acá. El problema es cuánto obedeces a la palabra del Señor. ¿Cuánto se muestra en tu vida el fruto del Espíritu? ¿Cuánto se muestra en tu vida que tú verdaderamente estás buscando y luchando contra ese pecado que hay en ti? ¿Cuánto estás tú batallando? ¿Cuánto estás tú sirviéndole a tu hermano? ¿Cuánto tú estás siendo diligente como esposo en amar a tu esposa, como esposa en amar a tu esposo, como padres en cuidar y guiar correctamente en los caminos del Señor a tus hijos, o como hijos en honrar y respetar a tus padres? El asunto es, ¿qué nos dicen nuestras acciones? Porque no todo delante del cual el Señor se presenta ya es automáticamente cristiano. No todo el que escucha la palabra del Señor es automáticamente cristiano. Los nazarenos escucharon y ¿qué hicieron? Rechazaron. Y al rechazar se cierra el camino al reino de Dios. Porque recuerde lo que hablamos la semana pasada, ¿cómo llegan las bendiciones de Dios a nuestra vida? Por medio del puente que es la fe. Los nazarenos cerraron el puente. No hay, no solamente milagros terrenales, ese no es el problema es que no hay salvación. No hay salvación. Por eso te invito para que reflexiones y medites en tu vida. ¿Quién eres en verdad? ¿Quién eres? Jesús fue expuesto y ha sido expuesto con toda luz. Ahora tú te toca reaccionar. Te invito para que tengas verdadera fe y dejes de rechazar al Señor. Porque el Señor no mira lo que ven los hombres. Los hombres miran la apariencia, mas el Señor, el corazón.